La Fundación Tarazona Monumental completa la agenda cultural del mes de febrero con una conferencia que lleva por título La vida litúrgica en la Catedral, a cargo de Ignacio Tomás, miembro del Cabildo de la Catedral. Prácticamente vamos a comenzar a explicar, digamos que desde el siglo IV, que es cuando empieza en la Iglesia pues lo que es la vida canonical, la vida litúrgica de una iglesia especial llamada catedral o de otro nombre, y entonces nosotros traemos a esa época, siglo IV, en la que empieza ya a haber en Europa, en distintos lugares, pues la importancia de una iglesia sobre las demás, donde además el obispo celebra y donde hay una serie de clérigos que le acompañan, viviendo incluso con él y participando pues en la vida litúrgica de la catedral. Entonces empezamos ahí. Después llegamos prácticamente hasta el siglo X, y en el siglo X hay un cambio porque ya más o menos digamos que se estructura lo que es la vida de los canónigos en las catedrales. Y entonces pues también hay un cambio, por lo tanto, en la vida de la catedral y en la vida de la liturgia de la catedral, etcétera. Entonces eso, y a partir ya del siglo X pues tenemos que llegar hasta el Concilio de Trento, que establece también pues una serie de facultades que tienen que tener los canónigos, las catedrales, etcétera, y ya el Concilio Vaticano II con la reforma litúrgica, que de un modo especial pues también tendrá su importancia en las catedrales. La charla será una buena oportunidad para conocer y analizar cómo vivían los canónigos, y es que aunque cada cabildo podía tener alguna particularidad, su día a día transcurría casi de forma paralela. Luego siempre los cabildos catedrales han tenido estatutos propios, donde se determinaba pues qué funciones desarrollaba cada uno de los clérigos, cómo debían pues de ser las reuniones del cabildo, cómo debían ser pues ciertos aspectos de las celebraciones, etcétera. Eso ya son particularidades, digamos, de cada uno de los. Pero como digo, dentro de la vida litúrgica todo ha ido de acuerdo a la Iglesia universal, es decir, pequeñas peculiaridades, si queremos, de cada uno de los cabildos, o porque el Papa en su momento concedió a cada cabildo pues una serie de privilegios, etcétera. Pero lo normal es que la vida del cabildo, sobre todo en el aspecto litúrgico, pues fuera paralelamente a lo que era la vida de la Iglesia, o la liturgia de la Iglesia, mejor dicho, pues en Occidente, ¿no? En la conferencia se darán detalles de cómo ha evolucionado la vida canonical desde el siglo X. Luego, prácticamente hasta el año 1983, pues otra peculiaridad de los canónigos y de los cabildos en general era que cuando la sede diocesana quedaba vacante, bien porque moría el obispo, etcétera, pues eran los canónigos los que elegían entre ellos a alguien que iba a administrar la diócesis y que se llamaba entonces vicario capitular, que aquí en Tarazona, pues el último vicario capitular pues estuvo prácticamente hasta el año 68, 67, 68. Se quedó, cuando murió don Manuel Hurtado, pues durante un periodo de tiempo los canónigos eligieron a un vicario capitular, y ese vicario capitular pues se encargó de la diócesis durante 2 años. Eso ha desaparecido ahora también en el Código de Derecho Canónico, porque en el año 1983 hay un cambio del Código de Derecho Canónico en el que se crea lo que se llama Colegio de Consultores, que asumen muchas de las funciones que tenía el Cabildo de la Catedral. Este colegio de consultores el obispo lo forma con los sacerdotes que forman parte del Consejo de Presbiterio, son entre 6 y 12, y es los que asesoran en casos concretos establecidos por el Código, ¿no?, al obispo en ciertos momentos. Y si, por ejemplo, quedara la sede vacante y por la muerte del obispo, por un traslado en el que la Santa Sede no ha nombrado a un sucesor, pues entonces en un plazo de tiempo ese colegio de consultores se reúne y ahora elige no ya un vicario capitular, sino a un administrador diocesano. El cabildo se encarga del culto de la catedral, la iglesia principal de cada diócesis, en la que deben estar presentes todos los ministerios. Ya no solamente los canónigos, sino lectores, acólitos, cantores, coros, organistas, etcétera, que más o menos en nuestra catedral, pues después de haberla abierto, pues inmediatamente, ¿verdad?, se han hecho estas realidades, como el coro, por ejemplo, que es un gran logro, contar con un organista, con el director del coro. Eso eran funciones que antes desempeñaban clérigos. Hoy en día en muchas catedrales pues esto ya ha pasado a ser pues parte de los laicos, ¿no?, que colaboran así gratuitamente siempre pues con la catedral. Desde la reapertura de la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona se ha reorganizado todo el Cabildo Catedral. Y hoy en día prácticamente los cargos que hay en la catedral, al menos en la nuestra, en otras más grandes o con más canónigos, pues hay otro tipo de organización.
Pero en la nuestra, pues fundamentalmente es un presidente deán del Cabildo que preside a los canónigos. Después, pues hay un vicepresidente, hay un ecónomo, digamos, que aquí en este caso en la catedral lleva el nombre de primiciero por la primicia, ¿no? Un nombre antiguo que ha permanecido, y es el que administra los bienes, digamos, de la catedral y del Cabildo. Después está el archivero, encargado del archivo de la catedral. Está también el prefecto de liturgia, que en este caso soy yo. Y después, pues los demás canónigos. Está el penitenciario, que es otro cargo importante dentro del Cabildo, que puede ser miembro del Cabildo, no, en este caso pues se ha respetado. El penitenciario es aquel no solamente que confiesa en la catedral, sino que organiza, por una parte, la pastoral, digamos, de este sacramento, pues hay confesiones, en qué momentos, etcétera. Y una cosa que se llama el que pone la penitencia en los pecados reservados. Pecados reservados son es decir, hay una serie de pecados que el obispo diocesano puede decir, pues estos pecados no los va a poder perdonar cualquier sacerdote en la confesión, los va a perdonar yo. Como el obispo no puede encargarse directamente de esto, delega en el penitenciario. La labor del prefecto de liturgia es organizar las celebraciones presididas por el obispo. Pues desde lo que se va a cantar, para que sea pues de acuerdo a lo que se va a celebrar. En esto pues tenemos la suerte, ¿verdad?, de que el coro pues y el director del coro y el organista también pues siempre consultan aquello que van a cantar, qué conviene cantar, qué es los textos que corresponden a ese día, etcétera, ¿no? Porque la música no es un añadido o un adorno de la celebración, sino que forma parte de la celebración, ¿no? Entonces tiene que haber en la música, digámoslo así, pues una comunión pues con los textos litúrgicos, con el tiempo litúrgico que celebramos, Adviento, Cuaresma, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hacemos. Después pues preparar y buscar pues quién va a leer, cómo se va a desarrollar la celebración, cómo se va pues a participar los distintos ministros, si son los seminaristas o acólitos que hay también en la catedral, etcétera. O sea, organizar la celebración en sí y procurar pues que todo esté pues de acuerdo a lo que establece la Iglesia en cada celebración, ¿no? Y que esa celebración además tenga una dimensión también pastoral que ayude a los fieles pues a captar el misterio de la liturgia, ¿no? La cita será este viernes a las 8 de la tarde en la Catedral Turiasonense. La entrada tiene un precio de 3 euros, aunque los miembros del Club de Amigos pagarán la mitad y los menores de 12 años entrarán gratis.